Gloria a Dios. Iglesia, buenos días, Dios los bendiga. Amén. Que Dios me los colme en bendiciones ricas y abundantemente. Saludes a todos los que me están escuchando, muchas saludes. A los que no me están escuchando, no los saludo. Pero de todas maneras, muchas bendiciones, de verdad, muchas gracias. De verdad que muy complacido, muy agradecido con Dios que me permite venir en esta mañana a compartir con la iglesia. Tuve el privilegio de compartir con el pastor David. Inclusive cuando Dios me permitió escribir un libro, él fue el que me le hizo el prólogo al libro. Sí, ese libro se llama Los muros caen, y el que me hizo ese prólogo fue el pastor David Montoya, ¿cierto? Sí. Entonces, de verdad muchas gracias por la invitación a los pastores de aquí de la congregación y a todos los que están esta mañana. De verdad muchas gracias por darnos ese privilegio de venir a compartirles y decirles a cada uno de ustedes que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Que su nombre sea la gloria. Bueno, iglesia, les quiero compartir una lectura que está en el libro de Job capítulo 1. Libro de Job capítulo 1, versículo 1. Y allí tenemos un título que dice: las calamidades ¿de quién? De Job. También un saludo allá a Martica. Martica, nos distinguimos hace tiempos también. Y misioneros que han habido aquí de las cárceles, conocen también parte de la historia. Pero bueno, entonces dice en Job capítulo 1, dice las calamidades de Job. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Padre, oro para que esta palabra quede en cada corazón, en cada vida, en cada mente, y que seas tú glorificándote en esta mañana en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido, Señor Espíritu Santo, y paséate por los oídos y el corazón de cada persona en esta mañana en el nombre de Jesús. Y la iglesia, ¿será que le da un aplauso al dueño y al que nos da la vida, que se llama Jesucristo? Gloria a Dios. Muy bien. Las calamidades de Job es el título. Versículo 1, ¿qué dice allí? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado ¿de qué? Del mal. Pero ahorita que ese hombre tenía 4 virtudes: recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo no tenía ninguna de las 4. Yo no era ni recto, ni perfecto, ni temeroso de Dios, ni mucho menos apartado del mal. Yo era todo lo contrario de Job. Pero resulta que en el versículo 13, ustedes ya que han leído la historia, en el versículo 13, esto lo hago como un énfasis, como una introducción, para que ustedes entiendan el propósito de Dios con esta historia, para lo que les voy a relatar en la historia que ustedes van a escuchar. Entonces dice en el versículo 13, mira lo que dice el 13. ¿Qué dice allí en el versículo 13? Voy a leer con ustedes y ustedes leen conmigo, por favor. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. 14. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando. Hola, hola, ¿sí me escuchan allá? Siento que me fue el sonido aquí. Bueno, un mensajero, sus hijos estaban paseando cerca de ellas. 15. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente quedé yo para darte la noticia. Oiga, solamente quedé yo para darte la noticia. Verso 16. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí podemos y vamos mirando cómo en las dos historias de Job quedó un sobreviviente por historia, para que le contara a Job esas noticias tan especiales. Verso siguiente, 17. Todavía estaba hablando
y vino otro y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra ¿qué? Los camellos, y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí veo 3 sobrevivientes. 3 sobrevivientes veo acá. 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. 19. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. 4º sobreviviente. 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volvería a él. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. 22. En todo esto no, ¿en todo esto qué? Muy bien. Ni desmereció a Dios propósito alguno. Alabado sea el nombre de nuestro Rey. Gloria a Dios. ¿Me escuchan bien atrás? Muy bien, iglesia. Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Jesucristo. Aquí veo 4 sobrevivientes. De cada historia que ustedes escucharon en estos momentos, de las 4 historias, de las 4 razones, las 4 noticias que le llevaron a Job, aquí veo que en cada una quedó un sobreviviente. Pues esta palabra la he tomado para venir a compartirle a ustedes parte de mi vida, de que de todo lo que ustedes van a escuchar, el único que quedó sobreviviente de toda esa historia, aquí lo tienen, porque Jesucristo tuvo misericordia de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Les quiero comentar que mi vida como niño fue de mucha pobreza. Supe que comía, pero no sé cómo mis padres nos sostenían a una familia de 12 hijos. 12 hijos. También me di cuenta que mis padres, cuando yo no conocía quién era el niño Dios, que mis padres, ellos hacían muchos esfuerzos para darnos los supuestos regalos del niño Dios, en esa mentira tan grande que nos crearon. Y eso le llaman que es que dejar que el niño crezca con su imaginación y no dañarle la inteligencia al niño. Eso no es inteligencia, eso es mentira. Cuando yo tengo 6, 7, 8 añitos, mi papá me dice: ¿qué le vas a pedir al niño Dios? Pero yo no sabía que nosotros éramos muy pobres y le pedí una bicicleta. Pues el niño Dios no me trajo una bicicleta, sino que me trajo un dominó. Entonces le dije a mi papá que qué me ha traído el niño Dios, que dónde estaba mi bicicleta, y él me dijo: pues mira a ver qué le trajo debajo de la almohada. Y cuando fui, me había traído un dominó. Entonces le dije: pues es que yo no le pedí un dominó, yo le pedí una bicicleta. Entonces mi papá me llevó hasta la esquina de la casa, me mostró niños estrenando zapatos, tenis, todos bonitos, otros montando bicicleta, motopatines, monopatines, todo eso. Y le dije: papá, ¿y por qué el niño le trajo a todos ellos y a mí no? Yo le voy a contar la historia. O sea, siguió la mentira. La historia pasó así. El niño Dios venía con todas esas bicicletas, monopatines, ropa y todo eso. Y resulta de que cuando venía para acá, para la casa, se cansó con todo ese viajado que traía y se quedó en la esquina, repartió todo. Pero que el otro año le trae. Entonces le dije: bueno, pues yo estaba muy niño, yo le entendí, pero en ese momento sentí como una especie de desilusión, porque fue el año que más volví a cascabel. Me fui para las cantinas a buscar tapas de póker y de gaseosa, y era ven, y bueno, eso fue una rumba impresionante. Y resulta de que entonces le dije: entonces hagamos una cosa, dígale al niño Dios que si por favor me puede cambiar este dominó para el Día de los Reyes por unas pistolitas. Ahí comenzó un sicario en Colombia. Ahí comenzó un hombre que vino a tener un prontuario y vino a ser un hombre reconocido en la delincuencia aquí en Colombia. Entonces, cuando mi papá me trajo las 2 pistolas el 6 de enero,
yo pensé que en mi inocencia que los reyes me han traído las pistolas, entonces yo jugaba con los niños al sicario y yo les pegaba taque, taque, taque y le decía tírese al suelo que ya le pegué tres tiros, entonces se tiraba y luego me les iba y tenga, le seguía rematando. Resulta de que uno debe saber qué le entrega a los hijos, uno debe saber qué les compra a los hijos, y ahí comenzó prácticamente mi vida delincuencial a los 8 años. Cuando ya tengo 6, 7, 8 añitos, desilusionado con Dios, seguí la primaria, nunca tuve unos tenis en el colegio, nunca tuve para un algo, en ese tiempo no daban sino bienestarina venteada, no más, no habían panes, bocadillos como hoy en día, no había nada de eso. Yo veía a los niños comiendo, entonces me volví un ladrón en la escuela, porque todos comían el algo, el minicigüí, todo eso que vendían. Yo no tenía derecho supuestamente a nada porque yo veía que los niños compraban gaseosa, pan, chitos y yo por ahí parado, entonces me volví un ladrón en la escuela, me volví un niño, me volví un jovencito insoportable y así se fue mi niñez y mis estudios. Pues a mis 13 años ingreso a un grupo, no de la guerrilla ni nada, sino un grupo de jóvenes donde me invitaron a conseguirme el dinero. Entonces pensé, me va a conseguir la bicicleta que el niño Dios no me pudo dar. Pues resulta de que a mis 13 años consumí el cigarrillo, comencé a consumir las pepas, la marihuana, todo eso a los 13 y 14 años. Ya cuando tenía 13 y 14 añitos yo ya sabía que era manejar una navaja, manejar una pistola, un 38, un trabuco, una metralleta. Eso me maduré en un momentico, con 13 y 14 añitos. Pues resulta que entre los pocos jóvenes que estábamos, me destaqué como el joven más agresivo de los pocos que habíamos. Pues a medida que yo iba metiéndome entre ese grupito, era un grupo de muchachos de 13 y 14 añitos, todos consumían droga, había niñas también de 11 y 12 añitos, entonces yo comencé a sentir bien porque la plata la comencé a ver ahí. Pues así se fue yendo mi juventud en ese momento de 13 y 14 añitos. Al grupito ingresaron 4 hermanitos míos, o sea, mi persona y 3 más, pero hermanos de sangre. Ingresaron y ellos también comenzaron a consumir las drogas y todo eso, pero a lo último uno de mis hermanitos vino a ser mucho más agresivo que mi persona y fue nombrado como el jefe de esa banda. Pues esa banda comenzó a crecer de una manera tan impresionante que llegamos a tener 90 muchachos en el grupo. Comenzamos a trabajar por Bogotá, Medellín, Dos Quebradas, Chinchiná, Pereira, Santa Rosa. Comenzamos a delinquir en todo lo que fuera delito, delitos de toda magnitud. Y comenzamos a voltear y a delinquir, a robar chanceras, a atracar allí, a robar allá, a cometer toda. Vea, les quiero para que ustedes me entiendan. En una banda de 90 muchachos se ve de todo. Ahí habían sicarios, habíamos de todo habíamos ahí. Y comenzamos a consumir cocaína de una manera desesperada, la plata nos comenzó a fluir, la droga nos comenzó a fluir, la prostitución nos comenzó a fluir, teníamos niñas las que quisiéramos, eso era una locura. Y yo pensé que había encontrado el mundo que yo quería. Mis 3 hermanos más, pero el jefe de la banda era mi hermano, nosotros teníamos un sobrenombre en esa banda, fuimos conocidos a nivel departamental y a nivel de otros lugares. Entonces comenzamos a delinquir de una manera muy impresionante y la banda cada día para adelante ya andábamos en motos, en carros, eso era una locura impresionante. Yo veía gente que se me arrimaba y me decía Cristo te ama, me ofrecían un volante, para mí no había un Cristo que me amara, para mí no había nada de eso, para mí solamente había dinero, odio y rencor, ya no con Dios sino con todo lo que iba pasando en medio de la delincuencia, porque uno se va volviendo muy duro y muy agresivo, muy fuerte en esa vida. Pero quiero adelantármeles para que ustedes lleguen al tema. Cogí esta historia de la historia de Job, porque de todas las historias que le pasó a Job, quedó un sobreviviente, y de todas las 90 personas que estuvimos en esa banda, aquí tienen el sobreviviente por la misericordia de Dios. Alabado sea el nombre del Rey. Entonces, ¿qué pasa con esto, mis queridos hermanos? Cuando ya tenía 15, 16, 17 añitos, ya conocí lo que fue por primera vez una cárcel. Teniendo apenas 17 añitos, pisé por primera vez una prisión, siendo apenas un adolescente, pero ya tenía más mundo
que un berraco, como dicen por ahí. Ya sabía que era de todo. Y lo más curioso era que mi familia no sabía. Mi papá y mi mamá no sabían. Ellos pensaban que yo era el bobo de la casa. O que los niños eran excelentes. Cuando lo que no sabía era que de puertas afuera estábamos al frente de un grupo donde se veían pistolas, granadas, subametralladoras. Eso teníamos una cosa impresionante. ¿De dónde salió todo eso? No se les olvide, y a los jóvenes que me escuchan acá, para cuando ustedes les ofrezcan delinquir, ofrecerle en droga, todo eso, el diablo tiene un refrán que dice: lleve y después me paga. Lo contrario es Jesucristo. Jesucristo pagó por todos nosotros. Alabado sea el nombre del Rey. ¿Será que le damos un aplauso a Dios en esta mañana? Gloria a Dios. 16. La historia que le estoy contando, esto no me la inventé, esto lo sabe la judicial, lo conoció el DAS, lo conoció la policía, lo conoció la SIJIN, que era la policía de civil, lo conoció la policía normal, los policías uniformados, lo conoció el DAS en ese tiempo, porque fuimos cogiendo fama y a medida que íbamos cogiendo fama comenzaba la persecución. Pues la banda comenzó a crecer y ya se unieron personas de 18 o 25 años más grandes que nosotros y trabajaban para nosotros. Mi papá y mi mamá no sabían. 18 años me fui para el ejército. Ahí aprendí a manejar otras armas, pero desde el batallón movía a la gente. Mi hermano era el comandante de ese grupo y no éramos ni guerrilleros ni gamines, éramos bien vestidos, bien presentados, no éramos muchachos de calle, de locos, no, eso era bien presentaditos, bien vestiditos y todo eso, en carro, motos, lo que fuera. Pero desde el batallón donde yo estaba prestando servicio, desde allá seguía moviendo la ficha y cada que salía permiso tenía que hacer lo que hacía y daba órdenes y todo eso. Pues resulta que el mundo se fue yendo. Yo pensé que todo era así como me lo estaba pintando, pero no, la cosa tomó otro rumbo. Comenzaron enfrentamientos con la policía, tiroteos con la policía, comenzaron allanamientos, comenzaron persecuciones familiares, se nos metía la policía por el techo, me tocó ver a mi mamá tirada en el suelo y la policía con el pie encima de mi mamá, y mi mamá no sabía qué estaba pasando, y yo con mi mamá ahí en el suelo, con la policía élite, porque nos delegaron un grupo élite solamente para que nos combatieran a nosotros. Y me tocó ver a mi mamá ahí en el suelo y yo con ella ahí, y me decía: mijo, ¿y por qué? Yo le decía, como uno en la delincuencia cambia de hablado, yo le decía: no se escucha, no sé, solamente sé que esto no es para nosotros, porque el delincuente cambia el hablado, sisas, cómo no, cómo fue, que todo bien, parcero, lleve, así, esa es la vida. Hasta el hablado se le pierde a uno, el hablado de joven, de niño prudente, ya es todo parcero, sisas, cómo no. Entonces, en eso se fue desarrollando mi vida. Cuando salgo del ejército, seguimos delinquiendo y comenzamos más fuerte, pero comenzaron las bajas. Bajas personales, jóvenes dentro de nuestro grupo que murieron de sobredosis de droga. Otros jóvenes que murieron en las cárceles de Colombia, porque debido a los delitos que se metían, eran sentenciados a 35, 40, 45 años y decían: yo eso no lo pago, y murieron en las prisiones, varios de ellos. Otros murieron entre nosotros mismos, porque entre nosotros mismos ya no había respeto, entonces uno le faltaba al otro y tenga y lleve y guarde, entonces lo único que le decían: hermano, me tocó cuadrar con aquel man, y así fue la vuelta. Yo les estoy contando a ustedes para que ustedes vean cómo el poder de Dios puede cambiar un delincuente, puede cambiar un drogadicto, puede cambiar cualquier persona, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Alabado sea el nombre del Rey. A mí no me cambió nadie, a mí lo único que me pudo cambiar fue Jesucristo nomás. Cuando ya tengo 19 años, ya teníamos muchas bajas dentro de nosotros mismos, en enfrentamientos con la policía, en enfrentamientos con otras bandas, y así sucesivamente. Otros que murieron en las cárceles, como les dije ahorita. Pero ¿qué sucede con esto? Mueren los 3 hermanitos míos en esa guerra. En enfrentamientos con la policía murieron 3 hermanitos míos. El que era el jefe, otro niño de 16 años y otro muchachito como de 18 añitos. Y mi hermano murió también, él murió de 21 años, trajinando la vuelta.
Se imagina en mi casa 3 velorios. Otro hermano mío cogió la droga y murió en la droga. 4 velorios en mi casa. Y lo más tremendo es que en mi casa nunca hubo esos ejemplos de mis papás. Mucha gente me dice a mí, venga, su papá o su mamá fue que le dieron mal ejemplo. Nunca he sabido hasta el día de hoy. Mi mamá tiene 90 años. Mi papá está ahí con ella. Están viejitos, los dos. Pero nunca vi a mi papá pegándole a mamá, ni nunca vi a mi mamá fuera de mi casa. Nunca supe qué fue ver a mi papá que llegara tarde a mi casa o que mi papá haya amanecido en la casa. Nunca. O sea que los ejemplos no fueron familiares. Hay un refrán que dice que el hombre va creciendo y la sociedad lo va ¿qué? Corrompiendo. Pues esto no tiene nada que ver mi familia. Tengo 6 hermanas, todas 6 son profesionales en sus artes. Todas son profesionales en la belleza. Entonces, esto no tiene nada que ver con ellos. Así como la Biblia dice que la salvación es individual y que cada cual le dará cuentas a Dios, eso pasa con nosotros. Mis hermanos le dijeron a mi papá, vaya que hay uno en tal parte. Pasaron 6 meses, le dijeron, vaya que hay otro en tal parte tirado. Pasaron otros días, vaya que hay otro en el hospital tiroteado. Y pasaron otro tiempito y vaya que hay otro tirado en la carretera. Yo les quiero preguntar, ¿Dios nos creó para eso? No. Dios nos creó para darnos vida y vida en abundancia. Y cuando ya murieron ellos, en mí se incrementó el odio. Y fue donde más duro comencé a guerrear esa situación. Tuve amigos policías que me decían, viejo tal, párela ya hermano, que el asunto no va para más hermano, ya la banda se está acabando, la banda está muy disminuida. Y yo decía, retroceder nunca, rendirse jamás, vamos para adelante, y seguí. Pues cuando tengo 22 añitos de haber trajinado todo lo que ustedes se pueden haber imaginado, a mis 22 años aquí en la gobernación se armó un tiroteo, y en ese tiroteo me pegaron un disparo. Yo conocí gente del cartel de Medellín que venía y eran de aquí de Risaralda y trabajaban con Pablo y también volteaban con nosotros. Conocí gente del norte del valle, andé con esa gente en el año 94 y 95. Gente que conocí aquí en Colombia, de la vida tan apresurada que yo llevé en mi juventud. A mí no me gusta, pero sí me dejó marcada, y yo lloraba con ese disco en medio de mis farras, en medio del momento del consumo de la droga. Yo lloraba mucho con una canción de Darío Gómez que decía Juventud Perdida. Y es una canción que, aunque es mundana, es la realidad de la vida. Y luego escuchaba otra canción de Darío Gómez que decía que en la vida solamente hay un amigo, y ese amigo solamente ha sido Dios. Porque tú y la gente son puras murmuraciones que aparentan lo que por dentro no son, y que mientras ven que a uno la vida le sonríe, todos quieren ser amigos de verdad, todos. Pero cuando yo me vi en la mala y me vi en una cárcel, ahí nadie me fue a visitar. Y ese disco de Darío Gómez se cumplió. Y yo decía, pero ese tema está bonito, pero lo que no sabía era que lo iba a vivir en persona. Entonces, cuando ya me toca a mí, en esa balacera, me pegaron un disparo en la cabeza. El disparo me entró por el oído, me salió por este ojo, me dejó entre la vida y la muerte. Me hicieron 4 cirugías, una acá, otra acá, otra acá y otra acá. Aquí hay una hermanita que llama Marta Lida, que una vez nos distinguimos por allá en Santa Rosa, en una cárcel o en la confraternidad. Yo estaba contando mi testimonio y ella me dijo, yo a usted lo conozco. Y le dije, ¿usted me conoce? ¿Y por qué mío? Porque cuando usted entró al hospital, usted estaba en el quirófano, y resulta de que yo me le acerqué a sus oídos, y aunque usted no escuchaba nada, usted estaba prácticamente fuera de este planeta, yo me acerqué a sus oídos, y aunque usted no me escuchaba, yo le estaba hablando a su espíritu. Mientras usted estaba en el quirófano, yo le hablaba a sus oídos, y yo le solté una palabra de Dios, y es verdad, porque yo soy esa persona que usted habla. Y Marta Lía está acá todavía. Entonces ella es testiga cuando yo estuve en el quirófano. Me llevan al hospital, en el hospital perdí el conocimiento, perdí prácticamente mi figura, mi cabeza se volvió como un balón. ¿Y qué pasó? El médico le dijo a mi papá, porque yo tenía chapa, yo tenía mis nombres cambiados, mis documentos cambiados,
y yo estaba viviendo aquí en Pereira en un apartamento en la 14 que se llama Las Palmas. Ahí estaba viviendo yo, donde hay un pingüino. Yo vivía en el primer piso. Me llevaron al hospital y allá me vi entre la vida y la muerte. Y el médico le dijo a mi papá: el disparo fue mortal porque le entró por el oído, le traspasó la cabeza y el muchacho está entre la vida y la muerte. Solamente un milagro de Dios puede levantar a ese muchacho, y ese milagro lo tienen esta mañana aquí en este lugar. Alabado sea el nombre del Rey. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué les quiero decir? Cuando despierto, a mí me tienen rodeado de policía. Afuera del hospital tenía ejército, y resulta que por la radio y por la televisión estaban dándole bomba y yo no sabía, y cuando yo despierto me tenían una mano esposada contra el ¿cómo se llama eso? Contra la camilla, me tenían esposado. Cuando yo pegué un grito y le: ayúdenme, por favor, ayúdenme. Entonces una enfermera gritó: despertó, doctor, despertó. Y ahí mismo se me arrimaron, me aplicaron unas inyecciones para el dolor. Cuando miré, estaba amarrado ahí, tenía mi cara tapada y yo no podía ver nada porque tenía mi cara tapada. Entonces me aplicaron unos calmantes y enseguida se me arrimó la policía y me dijo: ¿usted es Juan Carlos Arango? Le dije: sí, señor. Nosotros somos la Policía Nacional de Colombia y a usted lo estábamos buscando hacía 2 años por el delito de terrorismo, homicidio, tentativa de homicidio, porte de granadas. Me tenían todo el expediente porque el diablo dice: lleve y después me paga. Entonces cuando ahí me capturan en el hospital, después de que la policía me leyó el veredicto jurídico, luego ya me dijeron que estaba sentenciado como reo ausente. Me habían sentenciado los jueces sin rostro de Medellín. Esos jueces los sacaron para la época de Pablo Escobar, cuando las bombas y todo eso, lo sacaron para el terrorismo, y a mí me cogió esa ley, que fue la ley de la justicia sin rostro, y me habían sentenciado a 48 años de prisión. O sea que estaba en un hospital, solo en un hospital, y la noticia que venía después: se me arrima una doctora y me dice: Juan, usted está muy joven, usted tiene 22 añitos, pero como yo tenía tantas muchachas, con el respeto de mi esposa, niñas por aquí, niñas por allá, cuando yo estaba ahí tirado en la camilla y la muchacha se arrimó y me dijo: soy la psicóloga del establecimiento del Hospital San Jorge y tengo una noticia para darle, usted está muy joven, muy bonito. Entonces yo dije: ni en el hospital se escapa uno, porque como yo mantenía a las niñas ahí, entonces yo me creía muy bonito. Claro que no dejo de ser bonito, eso sí. Bueno, entonces ¿qué pasa con la historia? Con la historia pasa de que me dijo: el disparo lo dejó usted ciego de por vida, le traspasó la cabeza, le dañó la retina allí, el otro ojo se lo sacó, de manera de que usted va a comenzar una vida nueva, usted está muy jovencito y usted puede salir adelante. Pues hermano, ¿dónde quedó el muchacho? ¿Dónde quedó el sicario? ¿Dónde quedó el ladrón? ¿Dónde quedó el muchacho ese que se movía con esa sagacidad? Yo me imaginaba caminando con un palo, pero lo que no sabía era lo que venía después. Cuando ya me da la noticia, llevaba ya el 19 de septiembre, desde el 15 de agosto hasta el 19 de septiembre en el hospital. Y el 19 de septiembre me sacaron del hospital, pero yo no me imaginaba eso. Yo pensé que me estaban dando de alta y que me llevaban para mi casa. Me subieron a la patrulla, me llevaron a la Sijín, me metieron a los calabozos de la Sijín. Y mi hermana le decía: no lo metan a los calabozos, que él no está en condiciones de eso. Y decía: él está en condiciones de todo porque él tiene que pagar su delito. Entonces me metieron a los calabozos de la Sijín me pasaron, me volvieron a subir a la patrulla y me llevaron para la cárcel de la 40. Allí en la cárcel yo no sabía que yo tenía más enemigos en la cárcel que en la calle. Y cuando yo entro a la cárcel, me hicieron faena en los patios, decían: tranquilo que aquí lo acabamos de rematar, porque por la noticia se han dado cuenta que yo iba preso. Me metieron a una celda, solo en una celda, solo en esa celda porque el juez me mandó que me tenían que meter a un lugar donde estuviera al estilo Luis Alfredo Garavito, solo, porque tenía mucha culebra en la cárcel. Ahora, mi cara duró vendada por 3 meses. Me metieron a una celda, me sentaron en una cama
Yo no sabía dónde quedaba el baño, no sabía, estaba solo en esa celda, el guardián cerró la puerta, hasta luego, ahí quedé. Yo no sabía dónde quedaba el baño, si me iba para el frente, me iba para allí, no sabía nada, nada. Y fuera de eso que estaba ciego por fuera y ciego por dentro. Pues ¿dónde termina la historia? Era el 19 de septiembre de 1996 a las 3 de la tarde cuando comencé a llorar en esa celda, y comencé a llorar como un niño y a recordar a toda mi familia, todos los momentos malos que les hicimos pasar, la gente que le hice daño, los que nos hicieron daño, las guerras que tuvimos, todo eso, y comencé a llorar en esa celda. Después de 19 días de cirugía, llegué flaco a la cárcel, abrazando una almohadita que me regalaron para que me la llevara para allá. Pues cuando estoy en esa celda, a los 10 minutos de estar preso, comencé a llorar, y yo lloraba y lloraba por todo lo que estaba pasando, y pegué un grito. Mientras estaban celebrando las fiestas de Doña Mercedes, todos los muchachos bailando, mi amigo, todas esas vainas, yo estaba llorando solo en una cárcel, solo en una celda. Y fue en ese momento cuando pensé que era un sueño, pensé que era una pesadilla, pensé que estaba soñando, y no era nada de eso, era la realidad, porque la paga del pecado es la muerte. Pero aquí les estoy hablando de 4 personajes que fueron sobrevivientes, y toda esa banda se acabó, toda esa banda se murió. Hay uno que está en Estados Unidos, que conoció de Cristo y viajó para Estados Unidos, vive allá. Hay otro que no se ha podido parar y está desechable en las calles, y solamente quedé yo para contarles a ustedes que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Con qué les quiero terminar? Les quiero terminar con esto. Más o menos a los 10 minutos de yo estar en la prisión, pegué un grito al cielo y le dije: si usted existe, ayúdeme. Si usted existe, ayúdeme. No dije más. Y por un momento comencé a llorar, pero el lloro ya era diferente, porque en la celda donde estaba sentí un calor a mi alrededor, un calor que ustedes no lo pueden percibir. Y cada que cuento esta historia, tenía 22 añitos, y cada que cuento esa historia me acuerdo del calorcito, y comenzó un calorcito a mi lado, como alguien que me abrigaba, pero yo no sabía qué estaba pasando. Y fue en ese momento cuando, de tanto llorar, pero no por lo que ha sido mi vida, sino por lo que estaba sintiendo, me quedé dormido en esa cama. No sé cuántas horas dormí, no sé a qué horas fue que me desperté, pero cuando me desperté, algo había pasado en mi vida, pero yo tampoco sabía qué era. A los días me llevaron un radio. A través de la radio conocí de Cristo en esa celda. Comencé a estudiar la palabra en esa celda. Y usted dirá: ¿y cómo la estudiaba si no podía ver? Dios usa sus medios. Yo me paraba en la reja, yo no sabía cuándo era de día ni cuándo era de noche. A veces me paraba y me bañaba y me paraba en la reja a esperar el desayuno, y el guardia me decía: Juan, ¿usted qué así parado, hermano? Yo le decía: esperando el desayuno. Y mi hermano, es que son las 11 de la noche. O sea, yo no sabía cuándo era de día ni cuándo era de noche. Perdí la noción del tiempo, no mental, sino porque como estaba en una celda, solamente aprendí que todo era por el oído, y que cuando había mucha bulla era porque los internos se habían levantado, pero yo al principio no captaba eso. Les quiero decir lo siguiente: conocí a Jesucristo en una celda, conocí a mi amado Rey en una prisión. Cuando mi madre fue a visitarme por primera vez, la saludé y le dije: mamá, estoy conociendo de mi Salvador, de mi Señor Jesucristo. Y ella me dijo: ¿y usted de qué está hablando? Le dije: mamá, es un ser tan maravilloso que siento que tengo luz en mi corazón, tengo luz en mi vida, duermo tranquilo, estoy viviendo tranquilo. Y me decía: mijo, usted está enloqueciendo. Pues resulta de que cuando le compartí a Cristo a mi mamá ese día que fue a visitarme, había comprado 2 pastas que ella sabe cuáles son, y esas pastas me iba a dar una a mí y se iba a tomar la otra ella dentro de la celda, y resulta de que esa pasta nos iba matando lentamente. A los 10 minutos nos moríamos los dos, pero como comencé a compartirle de Cristo, a mi mamá se le olvidaron las pastas.
porque ella no quería aguantar ese dolor de verme en una prisión ciego. Para ella dice que fue más duro eso que los hijos que murieron. Entonces mi mamá me dejó a matar dentro de la prisión, no porque no me quisiera, sino porque ella no quería pasar tanto dolor y se iba a morir ella y me iba a morir yo. Cuando Dios me sacó de la cárcel, ella me contó la historia y me dijo, yo a usted lo iba a asesinar dentro de la cárcel y yo también me iba a morir con usted porque yo no resistía a verlo así. Pero algo pasó ese día y yo dije, no, a mí se me olvidaron las pastas y yo dije, este muchacho lo tiene Dios para cosas grandes. Y fue en ese momento cuando ya comenzó mi vida cristiana dentro del penal. Comencé a predicarle a los internos, comenzamos a armar grupos de oración dentro de la cárcel, comencé a ganarme la confianza de la guardia y me dejaban salir a los patios. El hermano Jaime Castaño es testigo, me dejaban salir a los patios a compartir con los internos. Y mi vida se fue desarrollando de esa manera y estaba a 48 años de prisión. Pero quiero terminar diciendo lo siguiente, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Mis delitos no daban para una descarcelación, porque yo estaba condenado por 3 cortes, por primera instancia, segunda instancia y tercera instancia. El doctor Jaime Castaño fue abogado que en una ocasión él me dijo, yo quiero servirle a usted jurídicamente en lo que pueda y hasta donde podamos, porque Dios me lo colocó en el corazón y él conocía todo mi proceso. Y yo fui sentenciado por casación y todo, o sea, instancias máximas, pero no por la instancia divina. Y el Señor Jesucristo a los 9 años me sacó de la prisión. Pero aproveché el tiempo en la prisión. Me dediqué a estudiar, a predicar la palabra, a capacitarme en música, a estudiar los estudios a larga distancia con una liga bíblica de Bogotá. Y Dios comenzó a capacitarme dentro de la prisión. Y cuando salgo a la calle me encuentro ya con otro rumbo, con otra vida, ya unos padres que pueden dormir tranquilos, que pueden saber que su hijo no es un delincuente, que su hijo no es un drogadicto. Dios a mí me quitó la droga en menos de 24 horas. En menos de 24 horas yo dejé el cigarrillo, la cocaína, la marihuana, las pepas, porque todo eso se ve en la cárcel, pero no más, porque el encuentro que yo tuve con Dios fue un encuentro real. Y ya llevo 17 años fuera de la cárcel, visitando las cárceles de Colombia. Tenemos iglesia en Santa Rosa de Cabal, en Dos Quebradas y en Ibagué, porque Dios nos ha extendido por su misericordia. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que tal vez usted esté pasando o conozca historias donde dice, pero es que, no, quiero decirles que Dios todo lo puede. Y el único que pudo cambiar ese es delincuente, ese sicario, ese es ladrón y todo lo que me quieran decir de solamente lo hizo Jesucristo. Lastimosamente murieron mis hermanos, lastimosamente murieron niñas de 12, 13 años, murieron jóvenes, murieron ya personas que trabajaban con nosotros de 18, 20, 25 años, murieron policías también murieron policías que trabajaban conmigo y murieron en su ley, porque se torcieron y murieron en su ley. Murió mucha gente, pero aquí está este redimido por Dios, que vino a contarle esta historia y a decirle, si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer con usted. Alabado sea el nombre del Rey. Dios les bendiga. Vamos a ver si termino con la canción que les traigo esta mañana. No sé si nos quede fácil colocarla ahí, o si no, terminamos aquí dándole gracias a Dios. ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios esta mañana? Ese es, pastor, gracias. Gloria a Dios. Si me regalan un poquito al micrófono, le agradezco. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oiga esta canción. Aunque hayan pruebas en tu camino, no se deje engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerles mal. Aunque hayan pruebas en tu camino,
Señor te guiará. Levanta tu mano, óigalo. Dale tu mano ahora, pues al final de todo Él te ayudará. Aunque parezca que su barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no se preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque hayan pruebas en tu camino, óigalo, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Todo pasa, todo pasa. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no se preocupes que al final de este túnel una luz de esperanza aguardándote está. Ahora un aplauso para el Rey del Cielo. Gloria a su nombre. Y aquí tengo el regalo que Dios me dio. El regalo que Dios me tenía. La esposa que Dios me tenía. Ella es. Porque Dios todo lo hace a su tiempo. Sigue ahí. Señor, gracias te damos en esta mañana. Por tu amor y por tu misericordia hemos estado aquí compartiendo tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a todos los que escucharon tu palabra en las redes y aquí en la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. ¿Será que hay alguna duda que tenemos un Dios poderoso que puede transformar las vidas? A veces oramos por personas para que las cambie y pensamos, ¿será posible que Dios haga la obra? Es posible. Tenemos un Dios que puede transformar y usar instrumentos que a la lógica humana no caben. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.